Vamos a continuar entonces con 1 Pedro, capítulo 2. Hoy empezamos el capítulo 2 de esta preciosa carta. Recuerden que 1 Pedro fue escrita para hermanos que estaban padeciendo persecución, que estaban dispersos por distintos países, por distintas zonas, y al pasar por la prueba de la aflicción, muchas veces el Hijo de Dios piensa o pensamos, el Señor me ha dejado de lado, me ha abandonado, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Esta carta de 1 Pedro, desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, es una carta donde nos anima, a pesar de la aflicción, a pesar de las dificultades, a seguir sirviendo al Señor. Y en la Reina Valera de 1960, ustedes tienen un título, a partir del versículo 13, que dice llamamiento a una vida santa. ¿Hay alguna otra versión que tengamos en esta noche, en este momento, que tengan otro título? ¿Hay alguien que tenga otro título ahí para esta porción? Pero si no, la mayoría tenemos esto que dice llamamiento a una vida santa. Toda la carta de 1 Pedro va a estar apuntando a eso. Y hoy vamos a estar también hablando un poquitito de eso. Parece reiterativo en cada capítulo. El Espíritu Santo nos está guiando a través de la pluma del apóstol Pedro a ser fieles al Señor, a buscar y anhelar la santidad, a dejar ciertas cosas de la vieja vida, como vamos a ver especialmente en estos 3 versículos que vamos a tocar del capítulo 2. Les invito entonces a que podamos leer 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, que es el que vamos a estar tratando en esta noche. Leemos, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La porción de estos 3 versículos que vamos a estar desarrollando en esta noche, hemos utilizado un tema y que es desear con ganas la palabra de Dios. Desear con anhelo, con vehemencia, encontrarnos cada día con la palabra. Vieron que yo les digo y les decía recién que parece que es reiterativo Pedro, pero no es Pedro, es el Espíritu Santo, que aún este mismo tema veníamos tocando el domingo pasado y otros domingos, acerca de la necesidad de desear con ganas la palabra de Dios. Al haber nacido espiritualmente, como vimos el domingo pasado, producido por la semiente incorruptible de la palabra de Dios, tenemos una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17 nos dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza, nuestra naturaleza espiritual. Hemos de vivir entonces de acuerdo a esa nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Esto me encanta a mí y me encanta recalcarlo. No va a ser por mi fuerza que yo voy a tratar de ser fiel al Señor. ¿Podríamos nosotros por nuestras fuerzas dejar los pecados? ¿Dejar esos viejos hábitos que nos ataban, que teníamos de antes de conocer al Señor? Claro que no. Por nuestras fuerzas es imposible. Pero dado la nueva naturaleza y teniendo el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios, de nuestro amado Señor, es que es posible practicar todo lo que la palabra nos enseña y apuntar a la santidad. Hemos sido llevados a tener una nueva relación de amor con aquel a quien hemos amado sin haberle visto. El apóstol Juan, el gran apóstol del amor, aún se recostó en el pecho del Señor Jesucristo, estaba siempre a su lado. Tenía tal confianza que aún los apóstoles, los discípulos le dijeron, pregúntale vos, que vos tenés más confianza con el Señor. Él lo vio y le amó, pero bienaventurados aquellos que no le vieron y le amaron. Hermanos, el amor que tenemos hacia el Señor Jesucristo es lo que nos predispone, lo que nos lleva, lo que nos hace
que deseemos ser fieles al Señor, que deseemos seguirle y servirle en todo momento. ¿Recuerdan ustedes cuando nacieron de nuevo? ¿Recuerdan ese día? ¿Quién recuerda exactamente el día que nació de nuevo? A ver, levante su mano. ¿Quién? Bien alto. ¿Quiénes recuerdan? Bien. Porque a veces hay algunos hermanos que no tienen un recuerdo exacto del momento, porque la salvación es progresiva. No es que un día, a algunos le puede haber pasado, que en un momento a otro entendió y aceptó. Y otras veces el Señor va trabajando despacito en nuestra vida. Fue el caso mío. Yo iba desde pequeño a la escuela dominical, pero recién a la edad de 12 años comprendí, entendí. El Espíritu Santo me convenció de pecado y clavó en mi corazón. Y recuerdo ese día, les puedo decir, hermano, me acuerdo exactamente, estaba parado cantando el himno ahí en esa reunión del día domingo por la noche, y cuando el Espíritu Santo clavó en mi corazón y me convenció de pecado y me di cuenta de que papá y mamá siendo del Señor no era suficiente para mí. Tenía que tomar yo personalmente una decisión ante el Señor porque mi vida estaba condenado al infierno, estaba condenada al infierno. La muerte eterna era mi destino. Pero al menos recuerdo ese día. Caían lágrimas y yo trataba de que no me vea nada, me daba vergüenza. No quería que nadie se diera cuenta. Aun cuando al finalizar la reunión hicieron una invitación para aquellos que habían aceptado al Señor Jesucristo, que levantaran su mano, ni en sueño iba a levantar yo mi mano, ni loco. Pero no importa, el cambio había sido operado en mi ser. Y hermanos, recuerdo, aún siendo muy pequeño, teniendo 12 años, cuántas cosas le pedí al Señor que me perdonara, que me ayudara a cambiar mis hábitos malos, que cambiara mi mente, mi carácter, y cómo anhelaba poder conocer más del Señor, leer más su palabra, no faltar a ninguna reunión, poder hablarle a los que estaban al lado mío, a mis compañeros del primario, a mis vecinos, mi amigo que era Carlitos y otros amigos que teníamos, podés contarles, mira que te vas al infierno. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, ese cambio que el Señor operó al comienzo? ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó? Nos fuimos enfriando, tal vez ya los afanes de la vida, los viejos hábitos. ¿Qué pasó? Es como una luna de miel. ¿Vieron cuando nos casamos? Aquellos que nos hemos casado, los primeros días, los primeros meses, decimos, es la etapa de luna de miel. Esos 10 días o 15 que nos pudimos ir de luna de miel y después continúa. Y después cuando hablamos un poco en el entrenamiento, digo yo, o en el curso prematrimonial que tenemos, es una etapa que por ahí pasa. A veces dura 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, y después eso se va diluyendo. ¿Y qué viene? Viene una etapa más dura, más difícil. Algunos nos dicen, no, mirá, yo hace 10 años que me casé y sigo viviendo en luna de miel. Que el Señor te bendiga, vamos, gloria al Señor, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Bueno, con el pueblo de Israel aconteció lo mismo. Dice en Jeremías capítulo 2, versículo 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 1, al salir el pueblo de Israel, de Egipto, todas esas huestes de hombres israelitas y aún extranjeros que los acompañaron, que según los estudiosos nos dicen que eran más de 1 millón de personas, cuando atravesaron el mar y vieron cómo fueron derrotados por el Señor, cómo el mar se volvió a cerrar y tragó a todos esos egipcios, esos soldados junto con Faraón, vieron cómo fueron destruidos. Moisés junto con María cantan y entonan un cántico que encontramos en Éxodo capítulo 15, que ahora no podemos leer, pero yo les tengo un versículo, dice el primer versículo de Éxodo 15:1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantaron esta canción dando gloria al Señor. Vieron cómo ellos, que pensaban que iban a ser destruidos porque estaban entre los egipcios y el mar, no había escapatoria, no había barcos, no había ni siquiera botes. ¿Y qué iban a hacer con todos sus niñitos, sus bebés, sus enseres, toda la madera que llevaban, alimentos para atravesar ese desierto? Sin embargo, vino la liberación del Señor.
y ellos amaban a Dios, estaban agradecidos a Dios y entonaron este cántico. Vemos unos capítulos más adelante. ¿Y qué vemos? El pueblo de Israel quejándose. ¿Para qué nos trajiste acá? Si pudiéramos volver a Egipto, ahí teníamos casas con techos, teníamos pepinos, teníamos zanahorias, cebollas, teníamos esto, aquello, lo otro, mirando para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ellos que vieron el poder del Señor? Vos, yo, querido hermano, que vimos el poder del Señor transformando nuestra vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora parece que nos hubiéramos olvidado de Él. Quisiera que, si el Señor nos ayuda, vamos a poder desarrollar en 5 puntos estos 3 versículos. Y el primer punto es una verdadera separación. Necesitamos una verdadera separación. Y comienza este primer versículo. Dice, desechando. ¿Qué palabra? Que parece que fue una palabra fea, ¿no? Desechando. Me gusta una persona que utilizó un ejemplo, bueno, es como aquellas personas, o cada uno de nosotros, cuando termina el invierno, ¿qué hacemos con nuestra ropa de invierno? La desechamos. ¿Qué ropa sacamos? Sacamos la de verano. Los que tienen muchos placares pueden separar la ropa, guardan la de invierno en un lugar y ponen la de verano en otro. Los que tenemos por ahí un placarcito chiquitito, la piñatamos todo así, vemos cómo hacemos y nos vamos arreglando. Pero la ropa de verano, de invierno, ¿qué hacemos? La desechamos, ya no va a ser necesario. Un poco está dando esta idea. Se apoya en el hecho de que el Hijo de Dios ha nacido de nuevo, que tiene la nueva naturaleza y ahora ama a Jesucristo. Su amor por Él, nuestro amor por el Señor, nos impulsa a querer agradarle, queridos hermanos. Y nos impulsa justamente a hacer lo que Pedro nos está aconsejando, dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está diciendo en este momento, desechá, desechá. El gran objetivo de nuestro Dios es tener hijos salvos. ¿Pero salvos de qué? ¿De la muerte eterna? Claro que sí. ¿Salvos del infierno y del juicio? Claro que sí también. Pero también el Señor quiere tener hijos salvos del sistema actual, del sistema mundo, como decimos. Lamentablemente estamos en este mundo y a veces el sistema mundo nos atrapa con sus necesidades, con tener que trabajar, con tener que estudiar, necesitamos mantenernos y nos envuelve. ¿Cuántas veces decimos, tengo que volver al Señor, al camino del Señor? Al final el materialismo me atrapó. Y decimos, claro, estamos en este sistema mundo, pero justamente el Señor nos impulsa y quiere mostrar al mundo que el Hijo de Dios es distinto. El Señor quiere mostrar que esa creación preciosa que Él diseñó antes de la caída, ese ser humano, tanto Adán como Eva, que eran perfectos y que después por la caída, por el pecado, por la corrupción del pecado, vemos toda la maldad, todo el pecado que ha destruido el mundo. El Señor quiere mostrar, a través de personas sencillas como nosotros, lo que el poder del Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas, cambiando, transformando de nuestras vidas. Lo que decimos, el reino de Dios en la tierra. ¿Anhelamos, hermanos, estar en la presencia del Señor? Claro que sí. ¿Por qué anhelamos estar con Él? Porque le queremos ver, queremos abrazarle. Pero también queremos estar fuera de este cuerpo de carne. Queremos vivir con nuevamente el nuevo cuerpo, poder vivir por toda la eternidad dando gloria a Dios. Pero el Señor ya aquí en la tierra está formando su reino. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Reflejar la gloria de Dios, mostrar cómo el poder de Dios transforma nuestras vidas. En la oración sacerdotal, le llamamos así, en Juan capítulo 17, el Señor Jesús, ya pronto a partir de la tierra, pronto a ser crucificado, ora al Padre, pidiendo por sus discípulos. Pero esa oración va más allá. Ora por nosotros, queridos. Por mí oró el Señor Jesucristo, por vos, por usted. Y dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Y el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuántas veces nos juntamos con grupos de hermanos o por ahí de pastores o de líderes y decimos, ¿por qué el Señor no nos salvó y nos llevó directamente al cielo? ¿Vieron cuántas veces lo decimos y lo pensamos? ¿Por qué el Señor no es que me salvó, me convenció de pecado y ya nos arrebata y nos lleva y listo? Bueno, el Señor nos puso aquí para dar testimonio. El Señor nos puso para alcanzar al mundo. Por eso es que el Señor Jesucristo sabía que el sistema mundo, que Satanás, que la carne nos iba a atrapar. Y iba a hacer que nosotros nos apartemos de Él. Por eso es que Él intercede ante el Padre por cada uno de nosotros, por vos, por mí. Y le pide y le dice, yo sé que no los podés sacar del mundo porque son parte del mundo. Pero Él ora para que el Señor nos guarde, nos mantenga fieles. Queridos, tenemos que seguir en este mundo hasta que Él lo diga, hasta que Él nos lleve a su presencia. Pero ¿para qué estamos? Justamente para ser luminares del mundo. Como dice ahí en Mateo, para ser sal y luz de la tierra. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo está mi sal? ¿Vieron cuando comemos un asadito? Qué raro y qué distinto que es un asado sin sal, ¿no? Uno por ahí siente el olorcito y todo, pero cuando lo va a comer no es lo mismo. ¿Qué hacemos? Los que pueden, ¿no? Porque hay algunos que ya no podemos, pero agarrar la sal, le pones sal y es qué sabroso. La sal le da sabor. Pero la sal hace mucho más también. Cuando no había heladera, nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, ¿cómo conservaban los alimentos? Se conservaban con sal. O sea, la sal protege de la corrupción. Hermanos queridos, ¿por qué pensamos que la maldad no está totalmente? ¿Por qué pensamos que la maldad, aunque vemos que avanza, no copó todo el mundo? Porque hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién detiene la maldad? Nuestro amado Señor, a través de cada uno de nosotros, de sus hijos, dispersos en toda la faz de la tierra, en todo el globo terráqueo, el Espíritu Santo de Dios que obra y opera en nuestro ser. Queridos, qué privilegio. Ahora, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Como dignos hijos de Dios? ¿En qué estado se encuentra nuestra relación con el Señor y con los hermanos? ¿Cómo estamos? Dice acá y comienza desechando. Apartar de sí algo o alguien, eso es desechar. Algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Dios no hace todo por nosotros. El Señor nos salva, el Señor nos regaló su Santo Espíritu. En 1 Corintios dice bien claro en el capítulo 6 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, pero el Señor podría quitar toda la maldad de nosotros. Sin embargo, Dios no lo hace. Es algo que nosotros debemos hacer. Dice desechando. Y el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, utiliza más o menos este mismo pensamiento en Efesios capítulo 4, versículo 22, 23, 24 y 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desechar, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 8, va también a utilizar esta misma idea. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Santiago también dice en capítulo 1, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8, que no lo vamos a leer en este momento, el apóstol Pablo compara con la levadura, la vieja levadura, que contagia, que es la vieja naturaleza que nos aparta del Señor. En segundo lugar, dice, desechando toda malicia. Lo primero que nos dice el Señor, desechando toda malicia. ¿Qué es la malicia?
Bueno, es la intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse o perjudicar a alguien. En el griego es una palabra muy amplia. También nos dicen los estudiosos que se refiere a un enojo congelado. Fíjense, cuando hay malicia, cuando hay maldad o deseo de hacer mal a alguien, es porque hay un enojo que está adentro, que está congelado. Implica el tener un espíritu que no quiere perdonar. Y acá viene una pregunta que muchas veces me han hecho y el Señor me ha hecho y quisiera yo en esta noche hacérsela a usted. ¿Está usted guardando amargura, rencor o resentimiento en su corazón? ¿Hay amargura en nuestro corazón, resentimiento contra alguien? ¿Sabe que esto produce malicia en nuestro corazón? Nos tiende a desearle el mal a alguien. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestro corazón contra eso que es tan dañino. En segundo lugar, nos dice, desechando todo engaño. Estaba buscando en el diccionario y dice, usar el ingenio para causar una buena impresión. Engañar a alguien. Y vino a mi mente Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Ese matrimonio en Hechos capítulo 5. Vemos el comienzo de la iglesia primitiva, la primera iglesia, Hechos capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, cómo prosperaban, cómo se convertían de a miles. Ahí en Jerusalén conocían al Señor, dejaban su vieja vida, a tal punto que el pueblo los separaba y se daban cuenta quiénes eran cristianos, porque eran totalmente distintos. Y dice que tenían todas las cosas en común, compartían. Después vemos cómo empezó a haber problemas, cómo empezó a haber envidia, celos entre ellos. Pero dice que los que tenían propiedades iban, las vendían y llevaban todo el dinero a los apóstoles para que ellos administraran ese dinero y lo repartieran entre el pueblo. Y ahí aparecen Ananías y Zafira. Un matrimonio, dice que tenía una heredad. La vendieron, claro, habrán hablado entre ellos, me imagino yo. Che, vamos a tener que vender la heredad, pues mirá, todos la venden y llevan el dinero. Y por ahí Ananías o Zafira, no sé quién de los dos, sería, tanto trabajé para conseguir esto y ahora lo voy a tener que vender. Todo esto que nos costó tanto esfuerzo, tanto dinero, poder construirla, poder mejorarla y todo eso, pero decidieron venderla. Pero ellos quisieron engañar al Señor, al Espíritu Santo y a los apóstoles. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que cuando ellos trajeron el dinero no era el total del valor de la propiedad. Así que quisiste mentir y engañar a Dios y al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron instantáneamente. Qué historia tremenda, ¿no? Qué tremenda que cuando yo la leo me pone la piel de gallina. ¿Podemos engañar a Dios? Claro que no. ¿Qué pasó por la mente de Ananías y Zafira? Le dicen los apóstoles, ¿no era más fácil quedarse con la propiedad? Y se quedaban y la disfrutaban. Pero ¿para qué la vendieron y engañaron al Señor? Qué tremendo lo que es el engaño. Y a veces, hermanos, tal vez hay en nosotros también engaño. ¿Qué más dice? En tercer lugar, dice, dejando la hipocresía, aparentar ser algo que uno no es, ser hipócrita. Y enseguida me viene a mí a la mente quiénes eran hipócritas, que el Señor siempre se lo estaba señalando. Los fariseos, hipócritas. Ellos se vestían de religiosidad, exigían a las personas comunes que hagan cosas que ellos jamás las hacían. Ponían reglamentos humanos, pero que ellos no cumplían y obligaban a los demás a cumplir pesadas cargas. Eran hipócritas. ¿Cómo estaba en su interior? Vacío, podrido. Es aún más, el Señor los llamó, son sepulcros. Están pintados de blanco, lindos por afuera. Cuando uno vamos al cementerio, a veces yo he escuchado, mirá qué lindo, mirá qué hermoso esto, mirá qué hermoso esta tumba, mirá qué hermoso esta cripta. Decimos, qué bárbaro, la verdad, cuánto dinero de mármol y todo. Pero ¿qué hay adentro? Está muerto lo que está adentro. No sirve para nada. Por más lindo que lo pongamos, es mejor estar vivo. ¿O quieren estar viviendo ahí ustedes? No, no queremos. Nosotros queremos estar bien vivos. ¿Qué me importa tener una tumba hermosa? Bueno, hipócritas, desechad la hipocresía. Hermanos,
¿Tenemos que estar fingiendo que soy un hijo de Dios? Uy, mirá quién viene ahí. Un hermano de la iglesia. Cambio toda mi actitud. Y me ha pasado a mí, queridos hermanos, ver a una persona que está fumando. Y yo la vi cuando bajé del auto. Y enseguida tira y hasta me ha pasado, pobrecito, uno que se quemó porque agarró el cigarrillo con las manos así. ¿Para qué tenemos que fingir? Si el Señor está viendo nuestros corazones, hermanos. Yo puedo engañar a las personas, puedo engañar a los hermanos, pero no al Señor. Desechando la hipocresía. Y a veces uno dice, mirá, aquel, qué hipócrita. Mirá, este sí que tiene que cambiar su vida. Y olvido de señalarme a mí, queridos hermanos. Todos somos pecadores, y todos le fallamos al Señor. A veces pienso, Pedro que estuvo al lado del Señor, ¿cómo cayó Pedro? Hasta maldijo que no conocía al Señor. ¿Cómo lo negó? Y entonces digo, Señor, ayúdame. ¿Qué me queda a mí? Que soy tan débil ante ti, que deseo serte fiel y te fallo. Pero, queridos hermanos, desechando. Es algo que nosotros tenemos que hacer, nos tenemos que proponer, pero no en mis fuerzas, no en tu fuerza, querido hermano y hermana, sino por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Continúa diciendo, desechad las envidias y todas las detracciones. Envidias no hace falta, hermanos, que aclaremos, pero que el Señor nos ayude a analizar si en nuestra vida hay envidias y desecharlas. Y las detracciones, una palabra que no es muy común, pero significa, es un término también muy amplio en griego, pero significa difamación, lo que podríamos decir chismes, desviaciones, pretender hablar mal de alguna persona y esa persona no está actuando mal de esa forma, pero tratar de hacerla quedar mal ante los demás, desechando todo esto, queridos hermanos. El segundo punto que la palabra de Dios nos destaca y dice desear la palabra de Dios. El versículo 2 dice desead la palabra de Dios, como un recién nacido. ¿Vieron al recién nacido? No hay que preguntarle, ¿tenés ganas de comer ahora? O, pasaron 10 o 15 horas, ¿tendrá hambre? ¿Qué pasa al bebé? A las 2 horas o 3 horas empieza a llorar. Y pueden ser las 2 o 3 de la mañana y vos estás muy cansado durmiendo, mamá o papá, tranquilos. Y el bebé, ¿le importa que son las 2 o 3 de la mañana? No, estoy cansado, voy a esperar hasta la mañana temprano, hasta el mediodía para comer. Empieza a llorar. Él desea la mamadera, la leche, sea de la mamá o sea leche de vaca, esa mamadera. Yo veo a Nicole, tan chiquitita. Ella tiene su mamadera, no le dice mamadera, le dice noni noni. Y enseguida cuando dice noni noni sabemos lo que es. Y se desespera. Y empieza a buscar y todo, y quiere su mamadera pequeñita, chiquitita. Pero ahí se tranquiliza. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, quiso poner un ejemplo sencillo, que todos podamos entender. Y dice, desead, como niños recién nacidos. ¿Qué tenemos que desear? La palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Salmos 42, versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando el ciervo está por una zona desértica y está teniendo sed, él brama, empieza a gritar, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, necesitamos desear la palabra de Dios, desear crecer por la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios. Esta es la idea que está queriendo transmitir el apóstol Pedro, nuestro amado Señor, en esta noche hacia nosotros. ¿Qué debemos desear? Dice, la leche no adulterada, es decir, la palabra completa. Saben, hace muchísimos años estaba en Capilla del Monte y yo era adolescente y estaba con papá, con mamá, ahí estábamos aburridos. Entonces conocí a un chico que estaba cerca de... Nosotros íbamos a la casa de mi abuelo, que estaba ahí en Capilla del Monte, al pie de un cerro, era un lugar precioso. Y conocí a un chico. Me dice, sí, yo soy hijo de un pastor.
Uy, digo, qué lindo, un hermano en Cristo. Era de una iglesia nueva apostólica. Resultó ser un chanta bárbaro el pibe este. Lo primero que me invita, dice, vamos, el sábado vamos al pueblo. Bueno, vamos. Yo inocente, le digo, mamá y papá, me voy con, no recuerdo el nombre, con este chico, bueno, vamos al pueblo. ¿A dónde me llevó? A un boliche bailable. Lo primero que hicimos, le digo, no, pero acá no podemos entrar. ¿Por qué no vamos a poder entrar? Le digo, no, porque al Señor esto no le agrada. ¿Cómo no le va a agradar? Si el Señor quiere que vos te diviertas, que la pase bien. El Señor quiere que vivas la vida abundante, dice en San Juan. Y yo digo, sí, es verdad, claro, el Señor dice eso. Y entonces, antes de entrar al boliche, le digo, ¿y vos leés la palabra de Dios? No, dice, la Biblia no, dice, nosotros no leemos la Biblia. ¿Cómo no lees la Biblia? No, dice, nosotros leemos el resumen de la Biblia. No me digas el resumen de la Biblia. Sí, dice, pues la Biblia es muy larga, muy extensa. No, tenemos un resumen chiquitito así, dice, vos te la aprendés y ya sabes toda la Biblia. Mirá vos. Dice, es como el resumen Lerú. No sé si algunos se acuerdan, los que éramos viejos. Era un resumen cuando vos tenías que rendir el examen. Hay algunas profesoras y profesores acá. ¿Qué hacíamos? Tenías que estudiar toda la materia, era dificilísimo. Entonces ibas a la librería y comprabas un resumen que era chiquitito así de toda la materia. Te lo estudiabas y eras un genio. No era tan así. Después te agarraba la profesora o el profesor y te daba vuelta. Se daba cuenta que vos habías estudiado el resumen. Lerú se llamaba así, no me estoy equivocando, ¿no? El resumen. Bueno, no sirve. ¿Cuál sería el resumen Lerú de la Biblia hoy día? Aferrarse únicamente de las promesas de Dios. ¿Saben que a veces caemos en eso? ¿Lo necesitamos las promesas de Dios? Claro que sí. Cuando estamos pasando por una depresión, por una caída anímica, qué bien nos hace aferrarnos y tomarnos de las promesas de Dios. Leer el Salmo 23, por ejemplo, saberlo de memoria. Aún hay en las bibliotecas, en las librerías, tarjetitas chiquititos tan solo de promesa, pero no podemos vivir tan solo de eso, hermanos. Necesitamos la palabra completa, no solo promesas, no solo las cosas lindas de la palabra de Dios. Yo tengo que estudiar, leer, desear toda la palabra completa, porque el Señor me transforma a través de la palabra. El Señor te hace ver y me hace ver lo que estoy haciendo mal. El Señor me convence de pecado. La palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo del corazón y hasta las cosas que papá y mamá no saben de mí, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos. El Espíritu Santo me lo revela por la palabra y me hace ver lo que vos estás mal y haciendo mal y fallándole al Señor. Por eso tenemos que leer y desear toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es la roca sobre la cual estamos fundados. Es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, y nos hace ver la verdad de Dios, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Hay un ejemplo lindo que relató en una oportunidad un siervo de Dios. Dice que ellos construyeron una nueva iglesia y les comentan los que vivían en esa ciudad que ahí antiguamente, hacía muchísimos años, había sido una zona donde se había sembrado árboles, no recuerdo exactamente qué árboles, pero eran unos árboles muy duros, robles, ahí está, ahora me acuerdo, eran robles. Se había desmontado todo eso y ¿qué pasa? Las raíces habían quedado abajo. Entonces estos hombres antiguos dicen, miren, si ustedes van a querer construir un edificio acá, lo mejor es que caven profundo y cambien toda la tierra. Lo que hoy se dice que es el trabajo de suelo. ¿Vieron cuando ustedes ven en un terreno y empiezan a cavar las topadoras y después se pone tosca y se apisona? Se está preparando el terreno para construir un gran edificio. Bueno, ellos lo hicieron. Les demandó mucho tiempo, dinero extra que no tenían en cuenta, pero construyeron ahí la iglesia. Pasaron los meses, los años, y enfrente se vendió todo y se construyó un edificio. Estos hermanos de la iglesia lo primero que hicieron fueron ir a contarle a los arquitectos, miren, acá antiguamente hubo robles, van a tener que cavar y cambiar toda la tierra. Los arquitectos dijeron, no, porque nosotros vamos a hacer buenos pilares, vamos a cavar profundo y no va a haber problema. No, pero no les conviene, tienen que cavar. No hicieron caso, construyeron el edificio. Dice que habían pasado ni siquiera un año y comenzaron a tener rajaduras terribles. Empezó a ceder. ¿Por qué? No había buena base. Y queridos, si nosotros queremos prosperar espiritualmente,
Necesitamos tener buena base, la roca. Bueno, pero yo deposité mi confianza en el Señor Jesucristo. Él es la roca, claro que sí. Pero su palabra es la que diariamente me alimenta, la que me corrige, la que me llena y donde yo veo la gloria de Dios. Tener un fundamento. En Nehemías capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y el versículo 3, y leyó en el libro, en la palabra de Dios, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, aún los niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me hace ahora pensar esta palabra atentos. Cuando nosotros estamos mirando un partido de fútbol, ahora que tuvimos la oportunidad en el Mundial, hoy terminó el Mundial, y estamos mirando el partido de fútbol y nos queremos ver, y de golpe se cruza o uno de mis hijos o mi esposa, ¿y qué hacemos? ¡Correte, correte! Justo estaban por tirar un córner y faltaba un minuto y la definición, a ver si hacía gol. Estamos desesperados. Estaban atentos, atentos así. ¿A qué? A la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. En Salmo 119, todo ese capítulo tan extenso, que a veces nosotros hacemos una cargada, sí, te tenés que estudiar un salmo. Oh, bueno, dale, me voy a estudiar. ¿Cuál? El 119. Tiene 176 versículos, es gigante. Pero qué salmo precioso que nos habla de la palabra de Dios. Dice versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El 159 dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame, dame vida, lléname, conforme a tu misericordia. Y el 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Qué hermoso, hermanos, poder desear así la palabra de Dios. Oh Señor, si yo pudiera cada día desear así, encontrarte en la palabra, buscarte en cada momento. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor siendo tentado por Satanás, el Señor le responde y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos días podemos estar sin comer, hermanos? No podemos, necesitamos comer. ¿Cuántos días podemos estar sin comer la palabra de Dios? Yo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Claro, seguís viviendo, pero ¿en qué forma seguís viviendo? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu pensamiento, tu corazón hacia el Señor? ¿Cómo está mi corazón, Señor? Cuando no me alimento espiritualmente, me voy poniendo flaquito espiritualmente. Dice, desead la palabra no adulterada, es decir, la palabra completa, como decía antes. Cuando pienso en algo adulterado, ¿qué viene a mi mente enseguida? El vino y la leche. Ahora ustedes no lo ven, los que son jóvenes y adolescentes, pero nosotros antes lo veíamos. Decían, papá probaba, decía, esta leche no es pura, este lechero. Venía el lechero y nos traía así, sacaba de un jarrón y te ponía en una jarra que vos le llevabas a la calle, venía con un carro. Y entonces te echaba y papá la probaba y decía, le metí un montón de agua. Don Pedro ya la voy a agarrar ahora. Estaba adulterada. El vino, los que sabían de vino, abrían la damajona y echaban, le metieron agua, pero se le fue la mano, qué cantidad de agua. Estaba adulterada. Se lo hacía para estirarlo. Hoy se adultera de otras formas, que aún los más conocedores ni siquiera se dan cuenta. Pero desead la leche espiritual no adulterada. El tercer punto, y vamos acelerando, el Hijo de Dios debe
y necesita crecer. ¿Qué dice el versículo 2? Que deseemos, como recién nacidos, la leche espiritual. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. El Hijo de Dios necesita crecer. Hermanos, necesitamos crecer espiritualmente. Bueno, ya recibí al Señor. Uy, qué lindo, Señor, gracias, porque sé que tengo mansiones en el cielo. Vos me lo decís ahí, en Juan. Me estás preparando el lugar, qué lindo. Me voy al cielo. Gracias, Señor. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Gracias, Señor, por esas mansiones que tenés preparadas para mí. ¿Las tenés preparadas, no, Señor? Sí. No conozco más nada del Señor. No crecí. Me miran los hermanos y dicen, pobre Albertito, se quedó chiquitito, chiquitito. ¿Vieron nosotros a los niños? Yo me sorprendo. Los veo a los pequeñitos que están acá, que eran pequeñitos, eran chiquititos así, 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 así. De golpe ya están más grandes que los papás. ¿Qué pasó? Crecieron. Se están haciendo inteligentes, maduros. Algunos ya están estudiando en la universidad, se están recibiendo. Van a ser abogados, médicos, arquitectos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Y espiritualmente? ¿Espiritualmente? ¿Pueden decir ustedes, hermanos, lo mismo de mí? ¿Puedo decir yo lo mismo de ustedes? Qué lindo cuando decimos, qué lindo, che. Pedrito, Osvaldo, Marcelo, te felicito. ¿Cómo estás creciendo en el Señor? Juanita, Clarita, para nombrar a alguno que no esté acá. Qué lindo, te felicito. Veo tu crecimiento espiritual. No solo acá, lleno de la palabra de Dios, sino en el corazón, en la vida. Porque estás tratando, y lo vemos, de desechar la malicia, la hipocresía, las envidias, aunque te carcomen y aunque trabajan en tu vida a través de la carne y el enemigo que quiere destruirte. Pero estás desechando y vemos cómo estás tratando por todos los medios de ser fiel al Señor. Qué precioso, hermanos. Qué precioso cuando lo vemos en ustedes. Cuánto nos edifica, cuánto nos llena de gozo, porque podemos ver el crecimiento en cada uno de ustedes. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro nos está diciendo que deseemos la leche espiritual no adulterada, pero no habla de alimento sólido. Pero él, sin embargo, también estaba pensando, por eso dice la palabra no adulterada. Hermanos, necesitamos el alimento sólido. Y vino a mi mente Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó? Estaban creciendo, empezaron con la leche y habían empezado a comer alimento sólido. ¿Cuándo empieza un bebé a comer alimento sólido? Bueno, aproximadamente 6 meses, más o menos. Por ahí alguien le da un pedazo de asado a los 2 meses, pero va a costar, ¿no? Pobrecito. 6 meses, 7 meses, 8 meses. No va a seguir toda la vida con leche. Necesita el alimento sólido. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y en el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Fíjense que son los mismos 3 términos que utiliza Pedro. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pasó con la iglesia de Corinto? Donde había tantos dones. Leemos ahí en 1 Corintios y en 2 Corintios la cantidad de dones que había en esa iglesia. Era una iglesia ejemplar en cuanto a los dones, pero era una iglesia en la cual muchos hermanos vivían en carnalidad. No habían desechado
todo esto que el apóstol Pedro nos está diciendo en esta noche, y hermanos, que debemos desechar. Y dice, ¿para qué necesitamos desechar espiritual? ¿Para qué? Para crecer para salvación. Y acá la palabra salvación es un término que se utiliza en la palabra de Dios de tres formas distintas. La primera, se utiliza salvación cuando somos salvos de la muerte eterna. En segundo lugar, también se utiliza seréis salvos cuando estemos, se está cortando, cuando estemos totalmente en la presencia, tráeme otro micrófono, cuando estemos totalmente en la presencia del Señor. Pero el término salvación que se está utilizando en este momento es para crecer en cuanto a la madurez espiritual. Hermanos, ¿cuántas veces vemos que por ahí nosotros... Gracias. Sigo con esta hasta que se corte. ¿Cuántas veces vemos en algunos de nosotros que no hay madurez espiritual? Por ahí estamos enfrentando ante una prueba, una circunstancia, y no tomamos la decisión correcta. Cambio. Porque no somos maduros espiritualmente. Y necesitamos crecer para salvación, para la madurez espiritual. Maduros en la fe cristiana. Y el último punto que quiero en esta noche tocar es: el Hijo de Dios debe vivir y vive la bondad de Dios. Fíjense cómo termina el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significará esto? Si es que habéis gustado. Querido hermano y hermana, y a todos los presentes les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿gustaste la bondad de Dios? ¿La misericordia de Dios? ¿La gustaste? Si no la gustaste, quiere decir que todavía hay algo que no está bien entre vos y Dios. Y es que el Señor Jesucristo todavía no está en tu corazón. Y en esta noche te invitamos a que te puedas aferrar del Señor Jesucristo. Por ahí sos un niño, un adolescente, un joven, un adulto, que a lo mejor venís hace tiempo a la iglesia, pero no has entendido que estás condenado y sos un pecador condenado, destituido de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo murió para salvarte, para rescatarte, pero vos tenés que arrepentirte de tus pecados y tiene que haber un cambio en tu vida. Y entonces sí, vas a desear la leche espiritual no adulterada. El Hijo de Dios vive la bondad de Dios. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Nuestro Dios es maravilloso, es bondadoso, es complaciente, tiene una humanidad hacia nosotros extraordinaria, nos trata como un hijo. Es afable, piadoso, templado, apacible. ¿Cuántos sinónimos podríamos dar de la benignidad de nuestro Dios? ¿Cuándo te falló el Señor? Jamás. ¿Cuándo te abandonó? Nunca. Nosotros nos olvidamos de Él, le dejamos, pero Él jamás nos va a dejar. Queridos, que deseemos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosa práctica puedo hacer para realmente poder formarme en mí el hábito de leer la palabra de Dios cada día? Bueno, yo lo he dicho y disculpen que lo vuelva a reiterar, pero a mí me ha servido. Yo tengo una libretita donde cada día, desde hace muchísimos años, las voy apilando las libretas. Marco el mes, estamos en julio, y pongo día 1, día 2, día 3, día 4, y después pongo, en el mismo renglón pongo un igual. Y entonces ahí anoto lo que cada día leo. Y después pongo el total de los capítulos que leí. ¿Por qué? Porque yo soy inconstante y me ha costado durante años poder leer cada día la palabra de Dios, poder meditarla y estudiarla, poder aprenderla de memoria. Entonces me tengo que autoobligar para formarme el hábito. Y ustedes pueden pensar, uy, claro, pero Alberto, claro, él lee la palabra todos los días. Hermanos, hay días que se me hace difícil. Y hay días que por ahí pasa un día y no leo. Trato de orar y de recordar un versículo, pero no dediqué ese momento, media hora, 45 minutos, una hora de privacidad, sea en tu cuarto, sea en el living, sea en la cocina, sea en el baño, en donde puedas encontrar un lugar para encontrarte con el Señor. Formate el hábito, busca métodos. Si te sirve esto, comprate un cuaderno y anotá cada día. Hoy es, ¿qué día es hoy? ¿15? 15 de julio.
Anota ahí. Bueno, hoy leí, hoy estamos todos bien, porque hoy estamos acá, entonces leímos la palabra de Dios. Entonces leí un capítulo, o ponemos 3 versículos. No, pero leímos a la mañana también. Así que hoy leí mucho. El día domingo es fácil, porque estamos acá en la iglesia. Pero ¿qué pasa mañana lunes? ¿A qué hora te levantás? Y a las 7, a las 6, a las 8, a las 5, levantate un poquito antes. Pero yo me acuesto a la 1 de la mañana, no puedo levantar. Esforzate, no te vas a morir por dormir 1 hora menos. Levantate, pon el despertador antes y dedicá media hora, aunque sea. Lee la palabra de Dios, busca un método. No sabés qué leer, por dónde empezar. Comprate un libro de comentario, un libro que te guíe cada día. Hay buenos, se me fuera el nombre del libro, ¿cómo se llaman? Devocionales, que te da un versículo, una porción y te hace 2 o 3 o 4 preguntas para la reflexión. Buscate de cualquier método, pero formate el hábito. Pensá y sabé que por tu corazón no vas a desear leer la palabra de Dios, porque Satanás va a intentar por todos los medios que no leas, que no medites, que no aprendas la palabra de Dios. Pero vos, si realmente gustaste la benignidad del Señor, tenés que desear la leche espiritual, tenés que desear la palabra de Dios, tenés que formarte el hábito. Y no hablamos de una costumbre, una mala costumbre. El buen hábito de leer, de estudiar la palabra de Dios, porque entonces vas a crecer para salvación, vas a crecer para bendición del cuerpo de Cristo, vas a crecer para bendecir a otras personas y para que puedan conocer al Señor Jesucristo a través tuyo. Concluimos diciendo, ojalá, queridos hermanos, que todos deseemos la palabra de Dios. Pero yo no tengo deseo. Buscá, anhelá, pedile al Señor que despierte en tu corazón el deseo. O a lo mejor decís, yo antiguamente sí, que leía un montón. ¿Cuánto aprendía de la palabra de Dios? Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Señor, que como el pueblo de Israel se apartó de vos, yo pueda volver a vos. Ojo, ojo, que si vos te apartás del Señor, el Señor te va a traer de vuelta hacia Él, a través de aflicción, a través de pruebas. En Hebreos capítulo 12 nos dice eso. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque sos su hijo, su hija. Y si vos no volvés por tus propios deseos a Él, el Señor te va a traer a través de la prueba. Es así, queridos hermanos, es así. Que deseemos con todo el corazón la palabra de Dios. Algunos nos dicen, a mí no me da la cabeza. Yo tengo la cabeza de madera. ¿Qué tenés adentro de la cabeza? Aserrín, dice. No es verdad. Eso te lo pone Satanás. Y una vez dieron un ejemplo. El papá manda a su hijita a lavar la canasta de mimbre. Yo ya lo he contado esto. La manda al río, dice, anda a traer agua, le dice el papá. Ella va, mete la canasta. No traigo nada, se fue toda. Vuelve a meterla otra vez, la canasta. Otra vez nada, vuelve otra vez, así por 5 veces. Vuelve desesperada, apareció su papá. Papá, es imposible, porque se filtra, el agua se va. Una canasta de mimbre. Bueno, yo te quería enseñar algo, dice. ¿Cómo estaba la canasta cuando la llevaste? ¿Estaba limpia o sucia? No, estaba todo llena de tierra porque habíamos ido a buscar las papas. ¿Cómo está ahora? Está limpia ahora. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Aunque vos no la entiendas, te va limpiando tu interior. Queridos hermanos, es un ejemplo muy sencillo, pero la palabra de Dios es viva. No es un libro escrito por seres humanos. No es algo que alguien inventó en algún momento de la vida. Es palabra de Dios, es viva y eficaz, que convierte el alma, que transforma nuestra persona, nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, que nos cambia, nos transforma y nos hace nuevos. Que el Señor nos ayude, queridos, para poder anhelar y desear con todo el corazón la palabra de Dios. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias por estos momentos. Gracias por poder leer tu palabra, Señor, y citar tantos versículos. Que tu Santo Espíritu nos ayude a la reflexión. Habla a nuestros corazones a través de tu palabra, bendito Padre. Ayúdanos para que, como tú nos aconsejas aquí, que deseemos tu palabra. Pero para desearla, oh Señor, debemos desechar muchas cosas que interrumpen este anhelo en nuestro corazón. Todas aquellas malicias, Señor, envidias, hipocresías, todos aquellos
malos deseos, rencores, amarguras que hay en nuestro corazón. Oh Señor, que dejemos de ver al otro, que yo mire por mí mismo, Señor, cada uno de mis hermanos, que anhelemos, deseemos tu palabra, que anhelemos estar cerca tuyo cada día. Bendito Padre, ayúdanos, ayúdanos, que deseemos de todo corazón tu palabra. También te pedimos que tu Santo Espíritu convenza a los presentes. Tal vez algún niño, algún adolescente que todavía no se ha aferrado de ti, que no te ha pedido salvación. Oh Señor, toca su corazón. Y si algunos de nosotros estamos endurecidos, oh bendito Padre, ablanda nuestro corazón. Rompe esa coraza que nos separa, Señor, de que pueda haber comunión íntima contigo. Oh Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres tan benigno para con nosotros. Gracias por todo lo que tú tienes preparado para nosotros en la eternidad. Gloria a tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.